Me llamo Yao Yalo. Vivo en Figueras. Soy africano. Soy de Guinea. Y tengo enfermedad espondilitis crónica. Esta enfermedad me causa daño en el cuerpo. Dicen que esta se crece. Ellos me están dando calmantes y está mejorando poco a poco las calmantes y a veces se sube la tensión y me hace mucho daño. Y tengo un colega que me estaba ayudando de este tema, se me llevó en los servicios sociales y luego habló con ellos porque no tenía donde vivo, casi estaba en la calle. Entonces ellos me han dado un piso de un taller a Aviñonet. Me han dicho que tenía que vivir allí hasta que cobro algo y luego me buscarían otro sitio para donde pueda vivir y pagar. Y yo viví allí en el Hongo Talleres. Y viví allí, viví ahí año 2012, en marzo 2012. Y hasta 2015, hasta noviembre 2015, y empezó muy problemas. Venía ahí una señora, se la han traído, ellos en Hongo Talleres se han traído a una señora, porque ahí todos estamos ahí hombres, no hay ninguna mujer. Se han traído ahí una señora, vive con nosotros. Ella, desde que llegó en esta casa, y no me deja en paz. Cada día problemas. Y se fue hasta noviembre 2015 aguantando. Pensaba que las cosas se van mejorando, pero veo que se va peor. ¿Por qué? Y desde allí ellos, los servicios sociales, se me ofrecieron una habitación en el Fundación Sergi. Esta habitación fui a verla, fui allí con otras personas, amigos también, para que me acompañen a verla, ¿me entiendes? Y fui allí y visto la habitación. Esta habitación, y no puedo vivir, esta habitación no es habitación de persona como yo, enfermo. Porque yo prefiero que yo no puedo vivir en esta habitación. Yo no puedo coger botella de gas, porque mi médico me ha dicho que no puedo coger peso. Entonces esta habitación tiene que coger gas, no tiene calentadores, no tiene ventana, tiene muchas cosas que faltan, no puedo contar todo. Esta habitación no tiene ni ascensor. Esta habitación, techo altos, pisos antiguos. ¿Entiendes? No tiene nada, casi. Entonces veo que yo no podía vivir en esta habitación. Yo me la denegué. Y lo que quiero decir es que los servicios sociales de que me han llevado en la Fundación Sergi a enseñarme esta casa, y de que yo denegué esta casa, dentro de 10 días, de adelante, o menos de 10 días, ¿qué se han hecho? Se han venido los Hongo Talleres, han venido directamente a la casa, y son, no sé, son 4 o 5 por ahí, se han venido directamente con un chico. Se me han dicho que tú, Yao, tienes que salirte en tu habitación. Tienes que salir en tu habitación, tenemos que poner en tu cama a alguien. Yo digo que si pones en mi cama a alguien, yo ¿dónde voy a dormir? Dicen que, no sé, puedes dormir en la sala, en el comedor. Imagínate. Así se han hablado, no sé, puedes dormir en el comedor. ¿Me entiendes? Así se me han contestado. ¿Qué se han hecho? Se me la han tirado ahí una cama en el comedor. Yo estoy durmiendo en el comedor donde todo el mundo se despiertan, vienen a desayunar, se quedan la noche mirando televisión
¿Y yo cómo puedo dormir? Imagínate eso. Y hasta ahí quedó, hasta que me han traído un papel de expulsión. Y luego se me han cambiado, dicen que dentro de días que tengo que quedarme, que puedo quedarme en una habitación por ahí. Puedo quedarme ahí hasta que me voy. Entonces, desde ese tiempo, desde este momento, y ya los hongos talleres y los servicios sociales, porque desde este mismo día, y yo hablé con la misma trabajadora social mío, y yo pregunté, yo le dije que la persona que me está haciendo daño en la casa, ¿qué te parece? ¿Qué se me contestó ella? Me contestó que ahora tienes que arreglarlo con ellos. Y yo, como yo te ofreció una habitación, tú no puedes vivir ahí, y ahora tienes que arreglarlo con ellos. Yo digo que entonces es así, dice que sí. Me digo, vale, yo fui, no digo nada, fui a la casa. Estoy aguantando ahí, sigo aguantando lo mismo. Pero yo, mi enfermedad, siempre se me sube la tensión, porque las cosas en la casa no puedo vivir tranquilo, cada día, eso, siempre problemas, hasta un hombre que está con ella, y la mujer está con la cocina donde cocinamos, está ahí con un hombre, ellos dos están ahí. Cuando alguien entra y se quiere hacer cosas, se insulta, se habla, no hace así, ¿me entiende? Entonces, los hongos talleres, ¿qué han hecho? Los hongos talleres están con ellos. Porque yo tengo muy seguro, porque yo lo he visto. Porque los hongos talleres, antes de que estaba ahí en la casa, yo llevo ahí mucho tiempo, desde 2012, no tengo ningún problema con los hongos talleres ni los servicios sociales. Pero desde que este problema empieza, y yo, aunque ellos que me insultan, que me humillan, que me hacen todo, y yo llamo a ellos y no pueden hacer nada. Ese chico que está con la mujer, este chico se me pegó 4 veces. Se me pegó, se me empujó. ¿Me entiendes? Y yo no contesto. Un día, él, Joaquín Sanicero, quiere pegarme la cabeza. Yo me voy a la ducha y la mujer se desenchufa la caldera para que no me pueda duchar. Imagínate eso. Todo lo que están ahí, eso para todos, no es para uno solo. ¿Me entiendes? Y yo no puedo tener ninguna tranquilidad en la casa. Y yo tengo menos problemas de todos que están en la casa. Todos saben eso también. ¿Me entiendes? Y yo pregunto, ¿por qué? Porque yo no tengo problema con nadie, yo sigo mis cosas. Y luego, se me siguen haciendo daños y siguen haciéndome lo que quieren. Y los hongos talleres vienen y no me escucha. Si no escuchas a alguien, no vas a darle razón. Fui hasta los hongos talleres decirlos. Y yo le he dicho a todos ellos. Y volví a las asistentes sociales, yo les digo a las asistentes sociales, ¿qué me contestó? Ellos, que no te han denunciado todavía. Dice, imagínate, que si ellos no se me han denunciado todavía, ellos que viven ahí, imagínate. Yo les dijo, ¿cómo que me pueden denunciar? O sea que yo que les denuncio, pero ellos me denuncian a mí, ¿y qué manera? ¿O qué motivo? Me han dicho que entonces, ¿qué sigue ahí la palabra? Dice que te hemos dicho que vete a esta habitación, que te hemos ofrecido a Fundación Cherzi. Yo digo que esta habitación no me voy en esa habitación, porque esa habitación no es mío. Yo tengo enfermedad, yo no puedo vivir en esta habitación. Yo necesito una habitación que tiene ascensor, que tiene calefacción. O también, por lo menos, que tiene ventana también, porque tiempo de calor. Habitación que no tiene ventana es muy mal. ¿Me entiende? Todo eso no tiene esa casa. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Lo que han hecho es, se han venido ahí a una reunión, se han hecho atrás de mí. No estaba, yo fui a coger alimentos. Se han hecho reunión atrás de mí. Yo vení, están terminando. ¿Me entiende?
ellos, que contra mí, 2 personas que están ahí en la casa, le han dicho que yo la cogí una cuchara, no sé, cuchara para pegarle. Y no se han hablado como debía ser. ¿Me entiendes? Entonces, se la han entendido así. Yo vení, me han dicho que yo le digo que, bueno, estoy aquí, fui a coger alimentos. Se acabó de llegar. Me han dicho que entonces, y tú estás, como dicen, suspendido, te vamos a echar la casa. Yo digo que, ¿por qué? Me dicen que, ¿por qué tú coges cuchara para pegar a alguien tal y cual? Yo digo que no. Vosotros, antes de que vais a asegurar lo que dice otra persona, a lo mejor tenéis que preguntarme, yo también. Dice que él tiene testigo. Yo digo que sí, él tiene testigo. Pregúntame a mí si tengo testigo. Bueno, pues se explica. Y yo empezó solo a hablar la primera y no me deja hablar. Dice que te vamos a mandar un papel. Te vamos a mandar un papel para echarte a la casa. ¿Entiendes? Y luego, ¿qué se han hecho? Se fue. Y luego Narcis se ha vuelto. Narcis se ha vuelto un día, mismo Narcis, me ha dicho que esto no es broma. Recuérdala, vais a la casa. Los dos estáis peleados. Yo digo que pelear, yo no peleo con nadie. ¿Me entiendes? Yo no peleo con nadie. Él se me pegó y yo no le contestó. Él se me cogió sincero, pegármela, y yo no le contestó. Yo estoy en pie, parando, esperando. ¿Me entiendes? Entonces, si podéis decir que me vais a echar, tampoco no me escucháis hablar. Dice que no, que él tiene testigos. Yo digo que yo también tengo testigos que no es así. ¿Me entiendes? Dice que entonces tiene que hablarla con tu trabajadora social. Digo que vosotros no podéis escucharme. Que hablamos mejor. Dice que no, tienes que hablarla con tu trabajador social. Dice que, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Porque nadie ha denunciado. Nadie ha denunciado. Por eso, yo digo que nadie ha denunciado. Y yo fui hasta a vosotros oficina, a decíroslo. Y fui hasta servicios sociales, decíroslo. Todo eso, ¿por qué? Porque respeto a vosotros. Y no puedo irme directamente, tengo problemas con otro, irme directamente a la policía, denunciar. Tengo respeto con personas que me han traído en la casa. Antes de irme a denunciar, tengo que irme a ellos, decirles qué está pasando en la casa, repitiendo, porque ellos saben, repitiéndolos. ¿Me entiendes? Hasta que ellos hacen caso, o hasta que yo veo que no hacen caso, y luego me voy a la policía. Eso último. ¿Me entiendes? Dice que no, eso no es así. Prepárate. Yo digo que vale, estoy aquí. El mismo que me ha traído este papel, dice que expulsión a la casa. Este papel la tengo aquí. Entonces me dice que tu trabajador social vendrá aquí mañana y hablarás con ella. Y ella no ha venido. Significa que ellos, uno haciendo esto y el otro al contrario. Significa que haciendo lo que quieren. Tengo muy seguro que la ONG Talleres están de acuerdo con las personas que me están haciendo daño en la casa. ¿Me entiendes? Ellos haciendo lo que dan la gana. Ellos personas están en la cocina. ¿Cómo les veo a ellos? ¿Cómo les veo? ¿Cómo me están buscando? Están buscándome todas las maneras para hacerme daño. Y yo veo que los ONG Talleres están de acuerdo con ellos. Tengo muy 100% en eso, porque ellos saben qué problema está pasando en la casa, pero ellos no hacen nada. Ellos encima que yo no me pueden escuchar ninguna palabra. Y yo pregunto por qué. Y yo no he hecho nada con ellos. ¿Me entiendes? Yo desde que vivo ahí no tengo problema con ninguna ONG Taller, ni otra más en la casa. Solamente esa persona que está ahí ahora. Y no pueden hacer nada. Antes,
Si alguien tenía problema con alguien en la casa, ellos se la echarían la persona que tiene culpa. Yo llevo todo el tiempo que llevo en esa casa, así se hacían antes. Pero esas personas saben que ellos tienen culpa, pero no se la han hecho. Quieren echarme a mí, por eso están de acuerdo con ellos que me hagan daño para echarme. Para tener un motivo para echarme.